Amén. Apláudale al Señor. Dios los bendiga. Gloria a Dios. Dios los bendiga a todos. Amén. Damos gracias a Dios por este primer día. Amén. De pacto que podemos estar en la casa del Señor. Quiero que abra su Biblia. Amén. Vamos a abrir estos 3 días con la palabra rema. Amén. Que está llevando adelante estos días. Esther 4. Busque usted ahí en su Biblia. Amén. Busque el libro de Esther. Gloria a Dios. ¿Encontró? Bendito Dios. Leemos. Vamos a leer para poder entender. Amén. Dice, luego que supo Mardoqueo todo lo que había hecho, rasgó sus vestidos, se vistió de cilicio y de ceniza y se fue por la ciudad clamando con grande clamor, con grande y amargo clamor. Vino hasta delante de la puerta del rey, pues no era lícito pasar adentro de la puerta del rey con vestido de cilicios. Y en cada provincia y lugar donde el mandamiento del rey y su decreto llegaba, tenían los judíos gran luto, ayuno, lloro, lamentaciones, cilicios, cenizas en la cama de mucho. Vinieron las doncellas de Esther y sus eunucos y se lo dijeron. Entonces la reina tuvo gran dolor y envió vestidos para hacer vestir a Mardoqueo y hacerle quitar el cilicio, mas él no lo aceptó. Entonces Esther llamó a Atac, uno de los eunucos del rey, que él había puesto al servicio de ella, y lo mandó a Mardoqueo con orden de saber qué sucedía y por qué estaba así. Salió pues Atac a ver a Mardoqueo a la plaza de la ciudad que estaba delante de la puerta del rey. Y Mardoqueo le declaró todo lo que le había acontecido y le dio noticia de la plata que Amán había dicho que pesaría para los tesoros del rey a cambio de la destrucción de los judíos. Le dio también la copia del decreto que había sido dado en Susa para que fuese destruido, a fin de que le mostrase a Esther y se lo declarase, y le encargara que fuese ante el rey a suplicarle y a interceder delante de él por su pueblo. Vino Atac, contó a Esther las palabras de Mardoqueo. Entonces Esther dijo a Atac que le dijese a Mardoqueo: todos los siervos del rey y el pueblo de las provincias del rey saben que cualquier hombre o mujer que entra en el patio interior para ver al rey sin ser llamado, una sola ley hay respecto a él, y ha de morir. Salvo aquel a quien el rey extiende el cetro de oro, el cual vivirá, y yo no he sido llamada para ver al rey en estos 30 días. Y dijeron a Mardoqueo las palabras de Esther. Entonces dijo Mardoqueo que respondiesen a Esther: no pienses que escaparás en la casa del rey más que cualquier otro judío, porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos, mas tú y la casa de tu padre pereceréis. Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Amén. Y esta es la palabra rema de estos 3 días en que nos apartamos, que para esta hora has llegado. ¿Sabe? Cuando uno lee la palabra de Dios, uno puede ver distintos siervos de Dios, distintas mujeres, hombres de Dios, a través de la historia de Israel, a través de la palabra de Dios, siendo llevados a un tiempo de proceso. Vemos a un José que fue vendido por sus hermanos,
que fue comprado por Potifar, fue llevado a su casa. En aquel lugar todos conocemos lo que aconteció. La cuestión que de ese lugar termina yendo a la cárcel, termina siendo encarcelado, acusado injustamente, y en esa cárcel tuvo que esperar el tiempo de Dios, amén, en que el Señor lo sacara para ponerlo en el reino de Egipto como segundo señor del reino. ¿Para qué? ¿Para qué tuvo que pasar José por todo eso? Porque había un tiempo señalado en la vida de José de que iba a ser instrumento en las manos de Dios para alimentar al pueblo. Porque dice la palabra de Dios que en los tiempos de José hubo hambre en la tierra y Dios le había dado una sabiduría sobrenatural, el cual supo administrar los granos, supo decirle a Faraón cómo administrar los alimentos para que no faltara en el tiempo en que iba a llegar la escasez. José fue llamado para un tiempo, para ese tiempo de hambre, para ese tiempo de necesidad. Dios había llamado a José y Dios lo había hecho pasar un proceso grande, terrible, haber sido despreciado por sus hermanos, conociendo en su corazón que Dios le había mostrado lo que iba a hacer de él, haber sido acusado injustamente, haber sido encarcelado injustamente. Luego tenemos Moisés, desde recién nacido, la amenaza de muerte iba sobre su vida. Pero hermano, cuando hay alguien con un propósito de Dios, cuando hay alguien que Dios va a usar como instrumento divino, ni la muerte puede con esa persona, porque lo que Dios ha dispuesto a hacer, Dios lo va a hacer. No importa Faraón que se levante, hermano, pero cuando hay un sello en tu vida, Dios va a hacer lo que te ha dicho que va a hacer con tu vida. Dios va a hacer lo que ha planeado para tu vida. Dios va a hacer el propósito por el cual Él te llamó. No importa que se levante. Moisés fue criado en Egipto. No, fue criado en primer tiempo por su mamá, porque la llamaron como nodriza. Dios orquestó todas las cosas para Moisés. Porque puesto en el río Nilo, la hija del faraón lo ve, pero ella necesitaba una nodriza. Y dice que su hermana fue siguiendo el canastillo y se presentó delante de la hija de Faraón y le dijo: yo tengo una nodriza para él. Y era su mamá. Y Dios preparó ese tiempo donde Moisés fue instruido en la palabra de Dios, fue enseñado a adorar a Dios. ¿Sabe que cuando usted le enseña a un niño desde muy pequeño la palabra de Dios, no se va a apartar? Porque esa palabra va a dar vida, como hizo con Moisés. Porque luego, criado en el palacio de Faraón, aprendiendo sus religiones, su cultura, pero un día dice que él vio que un egipcio mataba a un hebreo y él corrió y mató al egipcio. Y eso lo hizo correr, pero lo hizo correr a su propósito, a donde se iba a encontrar con la zarza que no se apagaba, donde Dios lo iba a hablar en medio de esa zarza y donde Dios le iba a decir lo que, para qué lo había llamado, porque para ese tiempo también había llegado para traer libertad al pueblo que estaba clamando en esclavitud. Y yo decía: Señor, Esther desde muy pequeña perdió su mamá, su papá, quedó huérfana. La crió su primo, como una hija la adoptó y la crió y le enseñó. Y fue llevada esclava, cautiva, aún en esa condición. No es que la pasó lindo. No es que José en la cárcel la pasó bonito. No es que en la casa de Potifar, al ser acusado, hermano, no la pasó bien. No es que Moisés, huyendo en el desierto sin saber a dónde ir, la pasó bien. Fueron situaciones extremas,
pero donde la mano de Dios iba con ello, acompañándolo. Y lo mismo le pasó a Esther, quizás en su orfandad, criada por un primo que la adoptó como hija y la cuidó y la preparó para el tiempo en que Dios iba a hacer algo con ella. Y sabe que cuando yo miraba esto, yo decía: Señor, tú no cambias, tú no eres diferente para con nosotros. Nosotros tenemos pequeñas referencias de hombres y mujeres de Dios que amaron la presencia de Dios, que amaron a Dios, que Dios tenía una marca puesta en ellos, Dios tenía un llamado puesto en ellos. Y muchos, y yo creo que todos, Dios ha puesto un llamado en tu corazón. Dios ha puesto un mensaje en tu vida. Dios ha puesto un sello en tu vida. Tú estás sellado por el Espíritu Santo. Hay un sello irrevocable del Espíritu Santo que te marca. Pero hay un llamado que Dios te ha hecho en tu corazón. Y muchas veces nos quedamos detenidos en el propósito. Nos quedamos detenidos por el proceso y no avanzamos y no seguimos, porque creemos que lo que nos está aconteciendo es grande y no lo vamos a poder pasar. Y quizá nuestra humanidad no lo vamos a pasar. Pero hay un Dios todopoderoso. Hay un Dios que camina contigo. Hay un Dios que no te desampara. Hay un Dios que si te llamó también te equipa. Hay un Dios que si puso propósito en tu corazón, traerá la provisión para tu ministerio, para tu llamado, para lo que Dios te está llamando a hacer. Y en esta noche tienes que creerlo, porque sabe que para este tiempo Dios te ha llamado. Y yo decía: Señor, nosotros tenemos que entender que aquel que nos llamó también nos capacitó, dice la palabra del Señor. Que aquel que te llamó también te dará la provisión para el llamado que te hizo. Que aquel que te llamó tiene los planes establecidos, tiene el camino trazado, el camino de Jehová bajo su voluntad. No hay piedra de tropiezo, no hay derrota, porque mi Dios no conoce la derrota. Mi Dios da al pueblo victoria y la gloria es para Él. Él no conoce derrota, Él no pierde una batalla. Cuando tú estás en sus manos, mi hermano, puede venir el diagnóstico médico, puede venir quien sea, que lo que Dios dijo que va a hacer contigo lo va a cumplir, porque Él es Dios sobre toda la creación. Y entonces cuando yo entiendo esto, digo: Señor, el lema es: para esta hora he llegado. Y Dios me dijo: ¿y para qué llegaste a esta hora? ¿Para qué estás aquí? ¿Para qué llegaste a su propósito? ¿Para qué estás en su camino? Y yo decía: Señor, eso. ¿Para qué te llamó el Señor? ¿Tú sabes para qué te llamó el Señor? Iglesia, Dios te ha puesto un llamado muy fuerte en tu corazón. Y Dios te ha llamado, y lo que tú tienes que hacer no lo va a hacer otra persona. Las personas que pasan delante de ti no van a ser predicados por otros si tú no predicas. Dios te da oportunidad de ser usado. Fíjese que Mardoqueo le manda a decir a Esther: ¿tú crees que no vas a sufrir si a nosotros nos pasa algo? Y yo decía: Señor, para esta hora he llegado. Cuando tú entiendes para qué te llamó el Señor y tú sabes, tu vida tiene sentido. Tu vida dentro de la iglesia tiene sentido. Tu vida dentro de una sociedad tiene sentido. Tu vida en tu trabajo tiene sentido. Tu vida en la escuela tiene sentido. Tu vida en el barrio tiene sentido. ¿Para qué te llamó el Señor?
es poder entender que para esta hora he llegado. ¿Sabe? Todos sabemos que Cristo está a las puertas y cada vez es más segura su venida. Pero Él está esperando que los hijos, sus hijos, prediquen a toda criatura. Que hables de su palabra a toda persona. Que le preguntes a las personas si conocen a Dios. Hoy me testificaba mi hija y me dice ayer en la evangelización, dice, Dios me hizo hacerle una pregunta a una mujer. Dice, y me sorprendió la respuesta de ella. Porque me acerqué y le dije, ¿conoces a Dios? Y me dijo, no. Y en ese momento yo dije, Señor, es tremendo que todavía hay gente allí afuera que no conoce a Dios. Que no conoce lo que tú conoces. Que ni tiene acceso a donde tú podrías tener acceso. Hay personas ya hacia afuera que se están perdiendo. Y la iglesia está pensando si se compra una casa, si se compra un auto. Cuando hay otras cosas. Yo te dije que Dios iba a proveer para tu vida todo lo que tú necesitas. Yo le digo hoy a los ministros que Dios llamó, que Dios tiene la provisión para tu vida cuando tú te pones en la brecha de Dios. Pero Dios no va a enviar sus riquezas para ser malgastadas. No, hermano. Dios no te va a enviar la prosperidad para que tú te vayas siempre de vacaciones derrochando lo que Dios te da. Tú quieres ser prosperado, pero vas a tener que mantenerte firme, llevando la palabra de Dios, haciendo la voluntad de Dios. No voy a poder descansar, pastora. No sé, sabrá Dios, porque cuando yo estoy en los planes de Dios, Él me dice a dónde voy, cuándo voy, cómo me muevo y qué hago. Y Dios te da descanso. Porque algo que ayer me testificaban y me decían, estamos cansadísimos, pero fuimos a hacer la obra de Dios. Y las pocas horas que dormí me rindieron por 20 horas que descanso. A veces decimos, necesito descansar. Me tengo que tomar unas vacaciones e irme lejos para descansar. Cuando a mí la palabra de Dios me dice que en su presencia yo tengo descanso, que en su presencia yo tengo mi deleite, que en su presencia yo tengo mi provisión, que en su presencia hay abundancia para mi vida. Ahora, ¿cuánto haces que no estás en su presencia? Que no puedes hallar el descanso, que no puedes hallar la paz, que no puedes ver las riquezas descendiendo en tu hogar, que no puedes ver el alimento espiritual llegando a tu casa. ¿Cuánto hace, iglesia, que no estás en su presencia? Para esta hora llegaste, para hacer lo que Él ha puesto en tu vida y en tu corazón. Para esta hora llegaste. Tú sabes el llamado que ha hecho Dios a tu vida. Quizás Dios ya te dijo que eras un evangelista, que eras un pastor, que eras un profeta, un siervo, un salmista, una danzora. No sé, Dios ha hablado a tu corazón porque hay algo en tu corazón. Quizás eres un servidor en la casa de Dios. Dios ha puesto ese anhelo de servir en su casa. Pero Dios te dice, yo te he llamado para esta hora, para que en esta hora tú salgas a buscar a mis hijos perdidos, aquellos por los cuales di al Señor Jesús, aquel por el cual di a mi hijo, para que sean rescatados. Esther tenía que salvar su nación. Esther, Mardoqueo le dijo, estás cómoda en el palacio, estás asistida, te visten, te cambian, te ponen tus atavíos, estás adornada de oro.
pero el pueblo de Dios está por morir. El pueblo de Dios está yendo a una condenación. Iglesia, tú eres la Esther de este tiempo, y el Señor viene a decirte: estás cómoda, estás quieto y cómodo, te están ataviando, te están adornando, pero hay pueblo que se me está perdiendo, dice el Señor. Hay hijos que no están llegando. Hay hombres y mujeres que todavía no me conocen allá afuera. Y la predicación la tenemos que llevar nosotros a toda persona. Para esta hora llegaste. Sí, para esta hora llegaste. Para que tú puedas hacer la obra de Dios. No hay nada más lindo que responder al amor de Dios. No hay nada más lindo que responder a su voz. Y como Esther, dice que Esther entró y ayunó 3 días. Le dijo: ve, dile a Mardoqueo que yo voy a entrar en 3 días de ayuno junto con todo mi séquito. Pero que él también ayune y ore por mí, para que me presente delante del rey y mi respuesta sea favorable, para que no me mate. Y Esther se encerró y ayunó 3 días por la respuesta del rey. Tú estás ayunando 3 días. Recibimos para orar, para clamar, para buscar del Señor. 3 días de ayuno para apartarnos, para que cuando te presentes delante del Rey puedas expresar tu petición. Porque Esther fue y le contó al Rey lo que iba a acontecer. 3 días para que te presentes delante de Dios. 3 días para que el cetro de Dios se extienda a favor de tu vida. Y te vuelvo a decir, tú eres su hijo. Dios no va a darte nada malo. Dios sabe dar buenas dádivas a sus hijos, porque Dios te ama. Amén. Para esta hora llegaste. Isaías 55:11. Dice la palabra del Señor: así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para lo que la envié. Ese es Jehová hablando. Dios ha enviado palabras sobre nuestras vidas. ¿Cuánto creen eso? Yo creo que Dios me ha dado promesa. Yo creo que Dios me ha hablado. Yo abro la palabra de Dios y yo sé que cada palabra es para mi vida. De Génesis a Apocalipsis. Cada día que yo me siento a estudiar la palabra, yo digo: Señor, esta palabra es para mí. Esta palabra es para mí. Esta palabra es para mí. ¿Y sabe qué me dice la palabra de Dios? Dice: así será mi palabra que sale de mi boca. No va a volver vacía a Él. Cada palabra que Él me prometió a mí no va a volver vacía a Él, sino que cada palabra que Él me prometió a mí hará. Porque obedecerá a aquel que la soltó, porque es palabra de autoridad. Y va a ser en mí lo que Él dijo que va a ser en mí. ¿Cuánto creen eso? Amén. Cuando tú lees la palabra de Dios, tú tienes que entender esto: que esa palabra salió de la boca de Dios, que esa palabra va a ser lo que Dios dijo que iba a hacer con tu vida. Dios dijo que te va a prosperar, Dios te va a prosperar. Dios dijo que te va a restaurar, será restaurado. Jehová dijo que tú y tu casa servirán a Jehová, entonces tú y tu casa servirán a Jehová. Dios dijo que no habrá miseria en tu casa, que tu descendencia no va a mendigar pan, entonces tu descendencia no va a mendigar pan. Entonces la miseria, la escasez tienen que salir
salir de tu hogar, porque tú comienzas a manifestar la palabra de Dios y a darla en autoridad. Para eso es la palabra, para creerla, para vivirla, para proclamarla, para profetizarla en tu hogar, en tu casa. Tu palabra dice, Señor, que yo y mi casa serviremos al Señor. Entonces yo y mi casa serviremos al Señor. Entonces no hay lugar para la rebeldía, no hay lugar para el abandono de tu presencia, no hay lugar para la indiferencia a tu presencia. No hay lugar en mi casa, porque tu palabra dice que yo y mi casa serviremos al Señor. Para esta hora llegaste, para que la palabra de Dios también comience a fluir en tu hogar y en tu casa. Amén. Gloria a Dios. Efesios 1 del 4 al 5, Sofi. Efesios 1 del 4 al 5. ¿Está? Dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él, en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. ¿Sabe por qué tú eres hijo de Dios? Otra traducción dice, porque Él así lo quiso. Tú eres un hijo de Dios. Y yo decía, Señor, todas estas palabras confirman mi identidad en ti. Afirma mi identidad en ti. Y si yo soy tu hijo, nada me tiene que faltar. Y si yo soy tu hija y quiero hacer tu voluntad, tú vas a proveer todo lo necesario. Y nada va a faltar, nada te va a faltar, hermano. Y yo decía, Señor, qué tremendo es poder estar en el tiempo, en tu tiempo Kairos, en el tiempo de Dios. Qué importante es estar haciendo la voluntad de Dios. Qué importante es pararse en la roca que es Cristo. Qué importante es obedecer a su palabra. Porque cuando yo me pongo en la brecha, cuando yo no hago mi voluntad sino la voluntad de Dios, cuando yo obedezco su palabra, entonces hay cobertura sobre mi vida. Entonces el Salmo 91 comienza a ejecutarse en mi vida. Y su palabra del Salmo 91 no volverá a él vacía, sino que hará todo para lo que fue enviada. El que habita la sombra del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. ¿Qué más dice? ¿Lo sabe? Léalo. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás al terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Esa es promesa de Dios para nuestras vidas. Esas son las promesas que Dios tiene para ti. Esas palabras no vuelven a él vacía. Ninguna palabra que él envió para bendecir a su pueblo vuelve a él vacía. Él lo va a hacer. Si tú crees, él lo va a hacer. Si tú crees, él lo va a hacer. Responde con amor al llamado que el Señor te ha hecho. Responde con amor. ¿Cuánto aman a Dios? ¿Realmente amas a Dios? ¿Tú sabes lo que Él hizo por ti? ¿Comprendes lo que Él ha hecho por ti?
Responde a su amor. Responde al llamado que el Señor te ha hecho, iglesia, en este tiempo. Y tú verás caer a tu diestra 1000 y 10,000. Pero a ti nada te va a pasar. Nada pasará. Nada pasará. Nada pasará. Este es un tiempo de determinación. Este es un tiempo en que ya no calles lo que Dios ha puesto en tu boca. Porque hay gente llamadas a ministerios que resisten, que están resistiendo a la presencia de Dios y están resistiendo a su llamado, porque han cavado cisternas propias y quieren beber de esas aguas, pero la cisterna está rota, la vas a perder. Y el Señor te dice: ven a mí, bebe del agua de vida, que el que bebe de mí no vuelve a tener sed. El que me busca a mí me va a hallar. Para esta hora el Señor te ha llamado. Amén. Y quizás tú digas: hace poquito que estoy o casi no conozco al Señor, pero el Señor te llamó. Y el Señor, poco a poco, en el tiempo que tú vayas teniendo intimidad con Él, Él irá revelando lo que Dios quiere hacer con tu vida. Pero ahí no hay nadie en este lugar que de parte de Dios no tenga un propósito establecido para su vida. Amén. El Señor te ama con amor eterno. El Señor te ama, iglesia. Usted no se imagina cuánto Dios nos ama. Y Dios tiene buenas dádivas para darles a sus hijos. Entrega tu corazón. Comienza a entregar tu tiempo a Dios. Comienza a apartar tiempo de oración para Dios. Comienza a ponerte en la brecha del Señor. Y que tu ministerio, tu llamado, sea un ministerio de poder y de autoridad y de fuego. Depende de la intimidad tuya con Dios. Amén. Amén. Gloria a Dios. Póngase de pie. Cierre sus ojos.